disolución del yo, del ego. Por lo tanto, cuando estamos en este proceso, nosotros vamos a producir una modificación de nuestra realidad interior, ¿vale? Esa modificación se hace de manera consciente, voluntaria. Y para que se logre, tenemos que entender ciertos aspectos. Y uno de los aspectos que se desconoce es que este trabajo de la eliminación del yo se fundamenta en los detalles. ¿Ok? Esta clase es muy sencilla, es muy precisa, no vamos a estar mucho tiempo en la clase porque vamos a aprovechar también de hacer una práctica al final de la explicación, lo más, ¿cierto? La explicación que sea lo más clara posible y luego vamos a hacer una buena práctica, unos buenos minutos practicando esto, que la única forma de que esto tenga sentido es que lo practiquemos, ¿vale? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de esta disolución del yo, ¿cierto? Cómo vamos a disolver al yo, tenemos que comprender que toda nuestra realidad psicológica, todo lo que nosotros somos hoy en día está basado en dos elementos, el ego y la conciencia. Es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o emociones y nuestras acciones, o también, ¿cierto? Vamos a ver los deseos en el medio, están absolutamente ligadas, ¿cierto? Con lo que hoy es el ego en nosotros. Es decir, nuestra forma de pensar está manejada por el ego, nuestra forma de sentir está manejada por el ego, nuestros deseos están manejados por el ego, y por lo tanto nuestras acciones también son una manifestación egoica. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando estamos queriendo eliminar el ego es que empezamos a poner en actividad a la conciencia. La conciencia es el material divino, espiritual que todos nosotros tenemos. Todos tenemos esa conciencia. Pero en la mayoría de las personas se manifiesta el ego. Principalmente porque el ego tiene atrapada la conciencia, a un gran porcentaje de nuestra conciencia. Un 97% de nuestra conciencia está atrapada por el ego. Las envidias, nuestros orgullos, las vanidades nuestras, la pereza, tanto que nos impide, ¿cierto? La pereza nos impide hacer, el amor propio, la ira que tanto daño hace a uno y a los demás, los yoes de lujuria, etc. Tenemos un sinnúmero de defectos psicológicos y que cada uno de ellos tiene atrapada una parte de nuestra conciencia. Entonces, por eso es difícil que se pueda manifestar la conciencia estando atrapada por el ego. Pero hay una parte de nuestra conciencia que sí está libre. Habitualmente hemos dicho y explicado que es un 3% de conciencia que tenemos libre, que está en disponibilidad de ser, ¿cierto?, expresada, manifestada. Ese 3% de conciencia que tenemos libre es el que va a tener la labor de empezar este trabajo de empezar o desarrollar la eliminación del ego para seguir liberando la conciencia que está atrapada en los demás defectos de tipo psicológico. Entonces, esto se hace a través del proceso que vamos a conocer como la muerte. Por eso nosotros cuando hablamos, ¿cierto?, de la eliminación del ego, hablamos de la muerte psicológica. ¿Por qué? Porque algo de nosotros va a empezar a morir. Principalmente porque nosotros, hasta la fecha, lo que se manifiesta es el ego. Entonces, para el resto de las personas que nos conocen de determinada manera, de determinada forma, vamos a empezar a dejar de ser esa forma. Si uno era iracundo, en un minuto empieza a eliminar el yo de la ira, entonces para los demás que lo han conocido iracundo, va a empezar a dejar de ser iracundo. Y por lo tanto, es como que empieza a morir esa persona que yo conocía, ya no es así.
Oye, tú ya no estás tan enojón como antes. Así, ¿cierto? Es verdad, tal vez no estoy tan enojón como antes. Ah, bueno, algo de mí está muriendo. Esa parte de mí que yo soy o que he sido empieza a dejar de manifestarse. Alguien era celoso, celosa. Empieza a trabajar ese yo, a eliminarlo. Con la muerte de ese yo, empieza a quedar, ¿cierto? A dejar de ser esa persona lo que era, celosa, celoso. Y así, todo lo que nosotros somos, ¿cierto? Y que nos llevaba a todo nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, empieza a dejar de existir. Por eso se llama la muerte psicológica. Empieza a morir lo que en nosotros somos, ¿cierto? O lo que nosotros somos internamente, en nuestra psiquis. Eso es lo que estamos buscando, que dejemos de ser quien somos, para que empiece a ser y a aparecer y a mostrarse qué cosa, la conciencia. Necesitamos que se empiece a expresar, a manifestar la conciencia. Entonces, gracias a esa chispa divina que tenemos dentro, es que podemos empezar este trabajo. Esa chispa divina, ¿cierto? Mudata, esencia, conciencia, alma, como uno quiera, ¿cierto? Es la que está atrapada en el ego. Y lo que necesitamos entonces ahora es aprender y comprender cómo es que el ego vive. Porque el ego vive en nosotros de una manera que nosotros ni nos damos cuenta. Y vive porque el ego es un parásito. Es un elemento parasitario. ¿Qué hace un parásito? Absorbe la energía de su, ¿cierto? Eh, Vamos a llamar, ¿cómo se llama? El que lo aloja, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros empecemos a darnos cuenta que el ego está consumiendo permanentemente nuestra energía, nos vamos a dar cuenta que el ego es un parásito de nosotros. Y que ese parásito, ese yo, esa manifestación en realidad es la que nos lleva a todos nuestros conflictos, a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades de pareja, problemas sociales, problemas económicos, lo que usted quiera, enfermedades, siempre va a encontrar un yo o varios yoes o egos que están detrás de eso. Entonces, vamos a empezar poco a poco, ¿cierto? El proceso de empezar a liberar toda esa conciencia que está atrapada para que empiece, ¿cierto?, a manifestarse realmente de manera libre, con fuerza, con vitalidad, con claridad, con energetismo, con ánimo, con disposición, con buena voluntad, con amor. Entonces, en la medida que vamos eliminando el ego, vamos a ir teniendo unos triunfos, unos logros. Esos triunfos, esos logros, va a ser en directa proporción de qué tan intenso sea nuestro trabajo. Mientras más intensos seamos en eliminar el ego, más logros vamos a tener, más triunfos. Si somos flojitos para eliminar el ego, menos triunfos, menos logros vamos a lograr ver. ¿Cuál es la clave? Y esto es lo que se debe tomar muy, muy, muy claramente en cuenta. ¿Cómo es que funciona el ego? El ego es una verdadera creación, ¿cierto? Y se podría asemejar a un árbol. De estos árboles grandes, gigantes, añosos, ¿cierto? Porque nosotros el ego lo hemos creado por muchas épocas, eras, no solamente en esta existencia, en muchas existencias hacia atrás, viene creándose. Entonces, ese yo, ese ego, ¿cierto? Que es este árbol, tiene unas raíces gordas, grandes, ¿cierto? Que lo sostienen. Entonces, esas raíces grandes, ese tronco, toda esa estructura sostiene a ese yo. Entonces, muchas veces, nosotros queriendo eliminar el ego, vamos a pensar que tenemos que ir a eliminar, ¿cierto? Esas manifestaciones grotescas del ego. Cuando uno ve, ¿cierto? Tiene una manifestación del yo de la ira y se enoja y se enrabia, ¿cierto? Y hasta vocifera, golpea la mesa, frunce el ceño, hasta insulta. Uno dice, se le salió la ira. Claro, se nos hace evidente que esa persona está agarrada por la ira y está, eso, duro, fuerte, grande. Eliminar esa manifestación es difícil. ¿Por qué?
porque esa manifestación es como un verdadero tronco, un verdadero, cierto, raíz gruesa. Es una manifestación muy, muy grotesca del ego. Pero lo que hay que saber es que en realidad el ego está sostenida por todas esas grandes manifestaciones, se sostiene por esas manifestaciones grandes, al igual que un árbol, igualito. Pero ¿qué es lo que debemos saber? Que también esas raíces grandes tienen aquí, ¿cierto? Vamos a mirar esta imagen. En cada una de esas raíces grandes tiene unas raíces más pequeñas. Y esas raíces pequeñas, al igual que en un árbol, ¿cierto? Son la clave de la eliminación del yo. ¿Por qué? Porque las raíces pequeñas son las que proveen el alimento del ego. Entonces, a veces nos queremos ir a eliminar las grandes manifestaciones del yo de buenas a primeras. Queremos que se acabe, no queremos más tener esa ira, no queremos más esos ataques de celos, no queremos tener más, ¿cierto?, esos arranques de orgullo. Pero eso es difícil porque son grandes. Lo que hay que comprender es que esas grandes manifestaciones se han ido alimentando, al igual que un árbol lo hace, a través de las pequeñas manifestaciones, o vamos a decir en este caso, de esas pequeñas raicillas. Porque las raicillas en el árbol, en cualquier árbol, ¿cierto? Lo que hacen es absorber sus nutrientes, sus minerales y todo lo que le sirve para alimentar al gran árbol. El árbol se alimenta a través de esas raíces pequeñitas. Y en el caso del ego ocurre exactamente igual. Entonces, realmente la metodología para aprender y eliminar al yo, al ego, a esa gran manifestación, es comenzar a eliminar las formas de cómo se alimenta, de cómo se nutre el ego. Esas formas de cómo se alimenta, se nutre el ego, se llaman detalles. Por favor, no te olvides de esto. Son a través de los detalles de las manifestaciones del ego por donde está ese yo alimentándose, nutriéndose y que le dan paso y posibilidad a que tenga esas manifestaciones luego tan fuertes, tan, ¿cierto?, radicales, tan tremendas. Entonces, la clave que vamos a estudiar en detalle es que nosotros vamos a poner toda nuestra atención en los pequeños detalles que día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, mantienen gordo y creciendo al yo. Porque el yo no crea uno que ya está ahí de un tamaño y ya está. No. El ego, mientras hay alimento, al igual que cualquier animalito o cualquier planta, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y por eso las personas a veces llegan a avanzada edad y parece que son un, ¿cierto? Ya, todo es ego, todo. Están, ¿cierto?, anquilosados, están endurecidos, ¿cierto? Están ya totalmente, todas las manifestaciones están totalmente ya, han tomado la máquina. Bueno, ¿y cuáles son los detalles ahora? Porque nos interesa saber cuáles son los detalles, entonces, ¿cómo es que se alimenta el yo de la ira? ¿Cómo se alimentará el yo de la ira? Pregúntese uno, ¿cómo se alimenta mi yo de la ira? Por ejemplo, hablando del yo de la ira. Bueno, por ejemplo, pequeño detalle. Uno va a hacer un trámite y resulta que en el camino se encuentra con un taco. Y en el taco se empieza a frustrar. Empieza la respiración agitada, porque no se apura, ¿cierto? Bocina. Pum. Ahí tiene un detalle, ¿cierto? Cuando empiezo a cambiar mi respiración, me empiezo a agitar, detalle del yo de quién, de la ira, que está ahí
¿cierto? Amancebado con la impaciencia, típico. El yo de la ira con la impaciencia son hermanastros. Entonces, ahora empezamos a mirar que hay muchos detallitos que son de otros yoes, pero que están cumpliendo la idea de alimentar a ese yo. Voy, toco bocina, apúrate, ¿echo estos unos garabatos o los pienso? Oh, ¿sí? Ahí, eso. Esos son los detalles que luego hacen que se pueda uno llegar hasta parar y hablar, ¿cierto? Gritonear al otro chofer, al que se demoró, insultar, que no te da igual, apúrate. Ahí ya salió el grande, la raíz grandota, pero se alimentó de qué cosa? De pequeñas manifestaciones, que no siempre va a llegar a la manifestación mayor, claro, pero cuando llega, llega porque ya está alimentado. Dice Esteban, cuando te hacen algo malo y uno dice ya, calmado nomás, no entendí mucho el ejemplo, pero bueno, podría ser. Lo que importa es que uno vea y comprenda poco a poco detalles de la ira que tenemos todos, ¿cierto? Vengo atrás, ahí seguimos, vengo atrás ahorita. Bueno, más vale tarde que nunca, pues bueno, así que aquí está, muy bien que haya llegado. Entonces, cuando nosotros vemos detalles de la ira, como por ejemplo, cuando algo no nos gusta, pero decimos qué cosa, mira, esa es típica nuestra. Y ese es un detalle, porque el yo de la ira se está sosteniendo y se está alimentando con esto. Fruncir el ceño. Otro detalle de la ira, echar la broma. Así como decimos nosotros, decirle a alguien que son agresiones, ¿cierto? Encubiertas, eso quería decir, ¿cierto? Entonces tal vez alguien nos dice alguna cosa, nos pide algún favor, y uno le dice, ¿cierto? Pero que sea el último, ¿ah? Como una broma, por ejemplo. Y claro, en el sentir general podría parecer broma, pero si uno se observa a sí mismo, hay una agresión implícita ahí. Hay un verbo que está siendo utilizado para, en el fondo, tum, golpear al otro para decirle, oye, ya, pues córtala, párala, pues ya me he pedido no sé qué, listo. Pero ¿cuándo me voy a dar cuenta de eso? Cuando entro en un estado particular que se llama autoobservación. Mientras yo me estoy autoobservando, voy a poder empezar a descubrir detalles. Eso es lo que tiene que hacer una persona que quiere despertar su conciencia, es detallarse de momento en momento, de instante en instante. Es decir, empezar un trabajo de autoobservación, de vigilia. Porque si nosotros no estamos vigilantes de nosotros, los detalles se nos van a pasar, pero... Y uno decir, no, no tengo detalles del ego. No, lo que pasa es que no los ha visto, porque no se ha puesto en la actitud, en el estado de vigilia. Van a haber muchos detalles que nadie va a ver por fuera, pero van a pasar por dentro de uno. Por ejemplo, detalles de la lujuria. Pasa una chica guapa, tal vez, ¿cierto? La persona no hace ningún movimiento por dentro, por fuera pareciera que no pasa nada, pero por dentro, papá, te encargo lo que empieza a decir. Salen todos los detalles. Qué guapa, se pasó. Oye, ella sabe lo que tiene, ¿ah? Y saben unos yo con unos comentarios así, chup, chup. Y por fuera, muy compuestito, muy correctito. Como que, ¿ah? Por fuera, un gentleman, un verdadero caballero, ¿cierto? De la antigüedad, impertérrito. Se le mueve ni un pelo, pero por dentro está, ¿cierto? Emitiendo todos esos comentarios. Recuerda, pensamientos, ¿cierto? Emociones, deseos, ¿cierto? Son parte de esto. Uno se puede simplificar, ¿cierto? Pensamientos, sentimientos y acciones inclusive. O, ¿cierto? Puede decir lo que pienso, lo que siento y lo que, ¿cierto? Hago. Vamos a encontrar en diversos ámbitos al yo en detalles.
El yo de la lujuria tiene otros detalles. El piropo, tan, ¿cierto? Tan ganante, dirá alguien, tan como, uy, sí, tan bien dicho, no está mal puesto, el piropo cae muy bien, dice uno. Si uno se autoobserva, se va a dar cuenta de que ese piropo tiene un sabor psicológico, ¿cierto? Que es pura y dura lujuria. Es decir, le está haciendo, cuando uno lanza un piropo, está haciéndole un cariño a esa persona sin tocarla. Pero ese cariño no es un cariño de afecto, es un cariño de deseo. Como me provoca esa persona, me siento provocado con su cuerpo, su cara, su forma de ser, de estar, de sus uñas, de su pelo, de su pestaña, de lo que sea, porque el yo se cuelga de lo que sea. Entonces, el piropo tiene una carga de, cierto, acariciar. Lo que no puedo acariciar, probablemente con las manos, lo acaricio con el verbo. Autoobsérvese uno. Ahí se va a ver. La vista, la lujuria, la vista es pesado, es pesado. Hombres y mujeres. Uno ve, ¿cierto?, un escote y la vista es que no puede hacer un manejo de eso. Cuesta mucho, hay que tener disciplina, pero se le va al escote, se le va al escote y vuelve al escote. Y está haciendo por acá y quiere mirar el escote. Es un detalle que está alimentando aquello al yo de la lujuria. Y el yo de la lujuria, cuando uno se está autoobservando y ve que la vista se le va a hacer y se queda clavado en el escote, el yo es como que se estuviera comiendo una carne mechadita, calentita, rica. Ahí está el yo. Y el yo de la lujuria, claro, está gordísimo. Y claro, después vienen las poluciones, vienen, cierto, las masturbaciones, las fantasías sexuales, viene todo eso, y uno no sabe cómo es que llegó todo eso a pasar. ¿Por qué pasa en realidad? Porque hay detalles allí que no estamos mirando. Por eso los detalles son pequeños, pero alimentan al yo igual que las raicillas, ¿cierto?, en un árbol, constantemente, constantemente. Vamos a empezar a descubrir muchísimos detalles en la medida que estemos autoobservándonos, detalles de orgullo. El yo del orgullo, ¿cierto? Uno se lo imagina como algo bonachón, ¿no es cierto? Que se siente orgulloso de lo que es, de lo que ha sido, de lo que ha construido, de lo que ha creado, por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser especie humana, por el hecho de ser chileno, por el hecho de tenemos orgullo, por el hecho de ser peruano, por el hecho de ser lo que quiera, de ser ingeniero, de ser, cierto, dueña de casa, tenemos orgullo por ser hijo, por ser hija, tenemos orgullo por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos, tenemos orgullo por cómo nos llamamos, de dónde venimos, tenemos orgullo en base a las creaciones de la personalidad. Todas las creaciones de la personalidad fomentan el orgullo en nosotros. El orgullo de no ser orgulloso o de creer que no somos orgullosos. Tenemos, no, yo soy humilde. No, yo aquí tranquilito, aquí yo vivo en estos cuatro palitos vivo yo, pero aquí tranquilo. Pero por dentro me siento victorioso ante los demás que viven opulencias son ricachones, qué sé yo, socialmente, el orgullo social. Tenemos orgullo para lo que quiera, porque tiene un auto, porque no tiene el auto, porque está casado, porque no está casado. Entonces, el yo siempre recuerda, el yo no necesita ninguna, ¿cierto? Dijéramos, respaldo para existir. Simplemente se cuelga de lo que sea y se da vida. Entonces, cuando nos empecemos a estudiar a sí mismo y nos empecemos a mirar en los detalles, vamos a ver todos esos orgullos que tenemos. Entonces, alguien nos dice, nos habla un poquito fuerte y una parte de nosotros no se siente bien. Tal vez no decimos nada, pero algo, ¿cierto? Se siente, ¿qué se cree este otro? ¿Por qué me habla así? Alguien nos pide un favor y uno, no, espérate, estoy ocupado. A ver, luego, el orgullo es así, ¿cierto? Se siente en esa condición de superioridad. Pero cuando uno pide un favor, ¿qué quiere? Toda la atención. Quiere que le escuchen, quiere que le hagan el favor, que... Ese es el orgullo que tenemos. Y esos son los detallitos del orgullo.
Entonces, cuando nosotros vamos trabajando esto, nos vamos a empezar a encontrar con muchas realidades de nosotros, muchísimos detalles. ¿Qué es lo que hace uno frente a esos detalles? ¿Cuál es la técnica? Cuando estamos frente a esos detalles, aplicamos eso que dijo, ¿cierto? Un antiguo maestro. Decía, usted debe aprender a velar y orar para que no caiga en la tentación del ego. Y eso velar es autoobservarse. Y orar es pedirle a la Madre Divina, a nuestra divinidad, el aspecto femenino de Dios en nosotros, que cumple una función. Esa función es eliminar el ego. Entonces uno descubre el detalle de lujuria que está queriendo ver el escote. Descubre el detalle de lujuria, como puede ser el caso de una mujer que se empieza a quedar pegada mirándole la forma o el tamaño de las manos a un hombre. O empieza a sentir placer de ver la espalda de un macho recio, ¿cierto? O le gusta, le atrae la voz de alguien del sexo opuesto. En fin, o uno como hombre se siente cautivado con las palabras y la forma tan grácil, femenina de una persona. Y se queda mirando y como que le queda mirando así como perdida la mirada. Si uno está atento a sí mismo, ¡pum!, descubre el yo. Y ahí se está dando cuenta que está un detalle que está alimentando al ego. Ahí está. Y ahí uno le pide esa divinidad, madre mía, mentalmente, pero con determinación. Madre mía, mátame ese detalle, mátame ese yo. Eso, así, hecho con determinación y con claridad de lo que estoy haciendo, ese yo deja de alimentar, esa manifestación pequeñita, ese detalle, deja de alimentar a ese defecto psicológico. Entonces uno se va a poner a matar un detallito, otro detallito, y otro, y otro, y otro. Un detalle que todos tenemos muy metido en nuestra realidad es andar apurado. Siempre. Nos levantamos apurados, nos vestimos apurados, nos bañamos apurados, comemos apurados, tenemos relaciones sexuales apurados, conversamos apurados. Todo el día. Es terrible. Y uno no repara en que algo está pasando. Obsérvese uno. Eso es un detalle de un yo. No voy a decir cuál, porque cada uno lo va a descubrir si se empieza a autoobservar. Y ese descubrimiento y esa eliminación va a ser fundamental, porque uno de los graves problemas que tenemos es que andamos acelerados. Cuando empecemos, ¿cierto? Y descubramos ese yo que anda apurado para todos lados, que no sabe por qué razón, pero anda apurado, es que se tomó la máquina, ¿cierto? Física, la máquina orgánica, y está apurado. Todo lo quiere terminar ya y seguir lo otro, terminar eso y seguir lo otro. Eso es parte del vacío interior que llevamos. Una persona que tiene un vacío interior anda siempre apurado, apurada. ¿Por qué? Descúbralo. Siempre. Hay una manifestación allí que trabajar importante de nuestra realidad, que estamos ahí, ¿cierto? Viviéndola, pero no nos hemos dado cuenta. Pídale uno a esos detalles a la mamá. Madre mía, mátame ese yo que anda apurado. Mátame este yo que me tiene acelerado. Mátame este yo. Una y otra vez, cuantas veces sea necesario hasta que muera. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos veamos en una conversación frente a una persona, observemos a dónde se va la mirada, no la reprimamos. Observemos a dónde se va la mirada. Le estamos mirando la cara, los labios, los ojos, el escote, las manos. Intentemos no reprimir, porque reprimir en realidad es otro yo. Mate ese yo represivo. Y uno dice, pero si se me va la vista, bueno, mate el yo que se le lleva la vista al escote o a las manos o qué sé yo, o a los labios, la forma de la nariz, que la forma del mentón. Lo que sea, se va a dar cuenta que el yo está buscando en el fondo siempre algo para alimentar. Entonces le pide uno, madre mía, mátame ese detalle mentalmente. Uno está, ¿cierto?, lavando la loza. El yo de la adicción lo lleva a querer poner la radio. Y uno termina poniendo la radio. O a estar mirando la televisión. No, ¿cierto?, con unas explicaciones simpáticas. Es que tengo que saber cómo viene el tiempo porque resulta que, ¿qué me voy a poner de ropa?
Y pone la televisión, pone la radio. Entonces, ¿qué pasa? Hay un yo que se llama el ego de la distracción que alimenta muchos otros yoes, solamente por estar distraídos, desconcentrados. Entonces hay una frase que utilizaba y enseñaba el maestro Ravolú, que es muy buena para entender que uno debe estar en lo que está, ¿cierto? O ir a donde va. Eso es para empezar a aplicarse en la concentración. Si yo estoy lavando la loza, estoy lavando la loza. Entonces toda mi atención debe estar ahí. El agua, el detergente. Pero mi atención, si empieza a salirse de eso, que empiezo a hablar con alguien por allá y lavo loza, no, lo que pasa es que el otro día no sé qué, ya. Ese yo distractor es el. Sí, Catherine dice, la distracción es un yo. Por supuesto, está conducida la distracción por un yo. Ese yo es el que me está sacando del momento presente. Y mi atención se va. Ese momento, ese instante es fundamental en descubrirlo, porque aquí una clave para lograr la muerte de los detalles es estar concentrados cada vez más, porque el yo es distracción, el yo es futuro, el yo es pasado, porque tal vez uno dice, no, si yo estaba lavando loza, pero ¿dónde estaba mi mente? Por allá en un paseo hace 2 años, no sé con quién, que hablaba con alguien, no sé qué, yo aquí estoy, sí, yo le decía eso, y él me decía, oye, sí, sin padre, oye, ¿cuándo? Y está la distracción, ese es un yo que hay unos recuerdos que está trayendo, unas imágenes, y está pasando mientras está pasando allí. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un yo que se está manifestando en una escena por allá en mi imaginario, y se está alimentando, sea cualquiera, puede ser un yo de lujuria, ¿sí? Puedo imaginar una fantasía sexual, o me puedo estar, un yo de envidia, estoy diciendo, oye, en realidad este gallo ni se merece esa cuestión, y lo cambiaron de pega, y hoy está ganando cualquier lucro, y está, el yo ahí, y mientras yo creo que estoy lavando losa, sí, estoy lavando losa, la máquina está, ¿cierto? El muñeco está lavando losa, pero la psiquis, el alma, allá. Ese es un detalle típico que tenemos, muy fuerte, muy duro, son constantes. Entonces, esos yoes de distracción, o sea, que nos provocan distracción, son distintos yoes, no es solamente uno, el que se manifieste. Porque en un momento estamos el yo político, puede estar, ¿cierto?, cepillándose los dientes y dice, no, si lo que hizo Kass, qué terrible, el gallo, no sé qué, y se puso a cobrar el CAE. ¿Qué? Pero me estoy lavando los dientes. ¿Por qué estoy pensando por allá? ¿Ah? Dice Edith, yo bailo y canto a veces. Bueno, hay yoes que manejan la máquina y la tienen, ¿cierto?, ahí utilizando. Entonces, escuchando esta clase y la mente se va con los ejemplos. Por ejemplo, eso es un ejemplo muy bueno. Claro, entonces tenemos que tener una capacidad de estar presente que hay que entrenarla. Pero esa capacidad de estar presente es a punta de matar detalles. Porque uno puede volver al momento, pero si no está matando, no está eliminando los detalles, entonces el yo no está muriendo. Eso es lo que es importante que se logre comprender. Si yo no estoy eliminando los detalles, el ego no está muriendo y por lo tanto va a seguir día con día con día engordando porque el yo lo alimenta con los detalles. Si sigue engordando, después, cierto, no se puede ni mover el guatón porque está muy lleno de comida. Se engordó con detalles que nosotros no fuimos capaces de detener. Entonces, ahí tenemos que ser disciplinados en descubrir detalles y eliminar. Descubro un yo, ¿cierto? Que se está ¿cómo se llama? Eso es cuando uno se siente penoso y dice, ay, chuta, yo he hecho tanto esfuerzo, ¿cierto? Esa autosimpatía que tenemos, esa autocompasión. Ah, yo he hecho todo por estos cabros, ¿cierto? Me he esforzado tanto por mi familia, tanto, y no me he dado tiempo para mí, chuta. Eso, eso después se transforma en ¿qué? Clase 18, en la famosa canción psicológica. En víctima, dice exactamente. Ese victimismo, ¿cierto? Que nosotros empezamos a tener, es un yo que luego se transforma en una canción.
Después ya es todos los días, ay, pobre de mí, yo he hecho tanto. Claro, pero nació de esa conversación o de ese auto, ¿cierto? Ese victimismo. Y ese victimismo nació de esas pequeñas conversaciones donde nos sentimos que no nos han pagado bien, de pobre de mí, yo que quería haber estudiado, no estudié por hacer todo por esta gente, por estos cabros que nos, mira, se fueron, no sé qué, por ejemplo. O uno por la pareja, no, que yo he hecho tanto, yo siempre hago esto y aquello y esta persona no hace esos esfuerzos, sus cosas. Se pasa unas películas uno en colores. ¿Ah? Ya son 4K, ¿sí? Pero de un nivel de fidelidad, ¿cierto? En colores, con audio, ¿cierto? Pero extraordinario. Así son las películas que se pasa uno. Son joys. Perdón, son joys de diversa magnitud. Entonces, nosotros nos vamos a transformar en expertos en descubrir detalles y en eliminarlos. No solo en descubrirlos, también en eliminarlos. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, si yo no estoy eliminando detalles, entonces yo estoy haciendo este trabajo de manera mecánica. Realmente no estoy descubriendo, no estoy transformando nada en mí. No está ocurriendo nada en mí, no está transformándose la conciencia, porque para que la conciencia se libere tengo que eliminar el yo. Porque ¿cómo voy a sacar de adentro de la conciencia, perdón, dentro del ego, a la conciencia que está atrapada? Si no elimino al ego, ahí recién sale la conciencia. Por eso tiene que ser de la mano. Observación y muerte. Y uno le pide a su mamá, madre mía, sácame este defecto, desintégralo con tu lanza, elimíname este yo. Así, bien clarito, cada detallito, cada preocupación, cada desconcentración, porque ahí vamos a encontrar todos diversos tipos de yo, cada fantasía, cada proyección, cada preocupación, cada imaginación que tengamos de algo en un momento determinado, en la calle, en la micro, viendo el teléfono, viendo, ¿cierto?, conversando con alguien, a cada instante. Por eso los antiguos mostraban siempre a la mamá, ¿cierto?, con un niño. En el desarrollo espiritual, en el desarrollo interior, en el desarrollo, ¿cierto?, interno, siempre está la Divina Madre con el bebé, con el niño. La Divina Madre en el tiempo, ¿cierto?, por el cristianismo, ¿cierto?, era la Virgen. En el México antiguo, ¿cierto?, era Tonantzin. ¿Cierto? Allá Krishna, ¿cierto?, tenía ahí también su figura, en fin. Donde uno quiera, siempre va a encontrar lo mismo. ¿Y qué es lo interesante? Que esa Divina Madre, al que tiene en brazos, es al Hijo. El Hijo es el Cristo que están haciendo nosotros. Siempre y cuando estemos eliminando al ego, porque no van a hacer ningún Cristo, ninguna cosa bonita en nosotros si no estamos matando al yo. Eso no hay que mentirse. Hoy día somos una montonera de diablera nosotros. La verdad que eso es. Pero nosotros estamos con la oportunidad, gracias a esta divinidad que tenemos, de hacer un trabajo extraordinario. Matar y matar y matar detalles. ¿Qué empieza a pasar con el ego o con el árbol? Ya no tiene alimento. Y si ya no hay alimento, se empieza a secar. Entonces cuando se seca, se seca, se seca, va muriendo. Es así que después uno lo puede llevar a otros trabajos, ¿cierto? Del arcano, por ejemplo, para la eliminación definitiva. Lo importante es que con la muerte psicológica se va a empezar a producir, ¿cierto?, un desarrollo de una capacidad de lograr la castidad científica. Las personas que queremos desarrollar nuestra conciencia tenemos que crear un vehículo para que esa conciencia, o los vehículos en plural, para que esa conciencia se manifieste. Esos vehículos se crean en el acto sexual. Y para que esos vehículos se creen, necesitamos tener un ahorro importante de energía y poder transmutar la energía luego, ¿cierto?, creando esos cuerpos. Eso se llama, ¿cierto?, el fundamento de eso es la castidad, es decir, dejar de botar la energía en todas esas manifestaciones del ego. Entonces, el que está muriendo en los detalles alcanza la castidad científica. Esto es un requisito para la creación de los cuerpos. Necesitamos meternos en este trabajo de los detalles urgentemente, porque muchas personas pueden tener pareja, pueden estar transmutando, pueden estar, pero si no está ahorrando
la energía que el yo se lleva en los detalles, no alcanza la castidad. Y esa castidad es la que nos va a hacer, ¿cierto?, la creación de los cuerpos. Sin castidad no hay creación de ningún cuerpo. Y por otro lado, el que empieza a matar los detalles, eliminando al ego, ¿cierto?, empieza a nacer el verdadero amor, el amor consciente, el amor que es capaz de servir a los demás genuinamente. Mientras no trabajemos los detalles, se nos hace difícil, porque siempre queremos, el ego siempre quiere algo de recompensa, hasta el Dharma. Claro, porque si tenemos un yo que en realidad lo hace por el Dharma y no le nace desde el corazón, ahí hay algo que estudiar. Hay un interés que está teniendo esa persona, si es que no lo está haciendo de corazón. ¿Y cuándo hacemos las cosas de corazón? Cuando ya el yo va creciendo. Cuando la conciencia va creciendo, quiero decir, perdón. Cuando el yo va muriendo. Porque empieza, la conciencia es el amor. Pero si la conciencia está atrapada en el ego, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando de amor, estamos hablando de yo, del ego. Entonces es necesario meterse en los detalles también para que empiece a aflorar el verdadero amor a la humanidad, el verdadero amor desinteresado, el deseo, el anhelo de servir sin esperar nada a cambio, solo por amar. Entonces eso va a ser ahí tenemos doble efecto de los detalles, ¿cierto? Vamos a saltar a la castidad adicionalmente y vamos a saltar al verdadero amor. Es decir, vamos a cumplir los tres factores de la revolución de la conciencia. El maestro Ravolú indica claramente que hay dos trabajos urgentes que todos nosotros debemos aprender a hacer y alcanzar. Eliminación de los yoes a través de los detalles, trabajar en los detalles, no es una idea, no, es que aprender a hacerlo y lograr estar trabajando permanentemente en los detalles y el desdoblamiento astral. Lo dice literal, para aquellas personas que desean ser rescatadas. En el fondo es cierto que podamos seguir el trabajo psicológico más allá de cualquier circunstancia que ocurra. Necesitamos tener esas dos bases. Detalles durante todo el día, detallarnos, estar trabajando en eso, fijándonos, como dice ahí, en la mente, el corazón y el sexo. Son las manifestaciones, los tres lugares donde se manifiesta muy claramente el yo. Y cierto que para eso es la autoobservación y muriendo en todos esos detalles. Se va a ir produciendo, ¿cierto?, la capacidad de despertar, no solamente física, sino que también astralmente. Dice Edith, ¿dónde consigo el libro del maestro? Nosotros hemos compartido en el grupo, y si tú necesitas algún libro, Edith, tenemos los electrónicos, que se pueden imprimir y tú los puedes tener. No tengo datos donde se puedan vender. Físicamente me refiero en papel. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, estamos descubriendo yoes, nos vamos a dar cuenta que se manifiestan en nuestros centros de la máquina. Sí, Edith, te lo vamos a compartir sin ningún problema, con mucho gusto, ¿vale? Y quien lo necesite, lo vamos a compartir en el grupo, ¿cierto? O si lo necesita alguien de manera directa, se lo enviamos, ningún problema. El Águila Rebelde es el libro y el otro se llama Hercólogos o Planeta Rojo. Y hay otros tantos más, pero ahí lo vamos a compartir. Bueno, en los centros de nuestra máquina se manifiesta el ego, principalmente en el pensamiento, en la emoción y el sexo, o en la acción, que sería lo mismo, ¿cierto? Para el caso. En el centro sexual, cuando la autoobservación se va haciendo bien, dijéramos, permanente, uno va a empezar a darse cuenta que hay cosas pequeñísimas que producen estímulo en los órganos sexuales, que uno no se da cuenta hasta cuando está en capacidad de autoobservación bien. En las emociones, hay cosas que nos pueden, ¿cierto?, golpear mucho. Si alguien nos hace, vamos a llamar así, un desprecio, eso nos puede golpear. Esa emoción es del ego. Solamente el ego le duele eso, ¿cierto? Cuando alguien no me paga con la moneda que yo esperaba, ¿cierto? Cuando yo hago algo y no me dan la gracia. Hay yoes emocionales, emociones que uno vive que son yoes, ¿cierto? Cuando me siento enamorado de una persona, la vengo conociendo y qué lindo como habla, oye, su rostro es tan... O
¿cierto? Qué varonil, qué caballero, qué gentleman, oye, qué dije. Son yoes. La conciencia no le da boleto a eso. No son de importancia para la conciencia, pero nosotros lo vivimos como amor, como encantamiento, como, bueno, esos son los yoes. Emoción, la lujuria es una emoción durísima, pero durísima. La emoción de la lujuria. La ira es una emoción. Tiene manifestaciones de distintas índoles, con pensamientos también, igual que la lujuria, o igual que los celos, igual que la envidia, pero tienen muchas veces un origen emocional. Bueno, cada uno se va a ir estudiando y va a ir comprendiendo qué pasa consigo mismo y cómo se manifiestan. Lo importante es comprender porque te lo van a mostrar, tú lo vas a vivir, te van a enseñar cuando uno va muriendo, te van ayudando internamente, te van a ir ayudando a entender si vas correcto o no. Vas a ir dándote cuenta también porque empiezas a tener mayor claridad de lo que está pasando contigo. Eso es lo que tiene que ocurrir, que uno va teniendo claridad qué es lo que está pasando. Cómo nos hemos autoengañado tantas veces con cosas, con situaciones, con personas, etcétera. Entonces, nosotros debemos estar permanentemente en un trabajo de autoobservación y muerte para lograr producir una transformación y que ya sea una experiencia genuina, propia, personal, individual. No esperemos que nadie nos venga aquí a abrir los ojos, a mostrar el camino. No, esto lo vamos a abrir nosotros a punta de autoobservación en los detallitos y muerte de esos detallitos, como decíamos, las preocupaciones, las planeaciones, las fantasías, los recuerdos, los ayeres, ¿cierto? Los sentimentalismos. Es que está muriendo tanta gente, ¿cierto? En la guerra. ¡Oh, pobre gente! La conciencia estará allí, autoobsérvese uno y vea, ¿cierto? ¿Qué hay de verdad en eso? Y así tantas cosas en las que tenemos y botamos la energía, pero a chorro. Y por eso es que está esa divinidad esperando que uno le empiece a pedir. Atrévase uno a pedirle. Ahora vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer la práctica de muerte en marcha, porque así es como se llama. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes para que las aclaremos antes de que nos pongamos a hacer la práctica? Por eso, ¿cierto? Esta muerte en marcha se llama así porque va de momento en momento, de instante en instante, matando detalles. Muerte en marcha. Eso nos va a mantener en un estado de vigilia constante durante todo el día. Ese es nuestro real objetivo. Métase ahí. Esta es la práctica más importante para aprender y desarrollar, experimentarla. No nos quedemos con la duda, no sintamos que ya la entendimos, que ya la sabemos, no, hagámosla. Porque haciendo es que de verdad uno la aprende y uno luego ya sabe cuando está haciendo su trabajo de autoobservación o no está haciendo su trabajo de autoobservación. Vas a ver cuando está matando yoes y cuando no está matando yoes. Vas a ver cuando está haciendo el trabajo psicológico en verdad o en realidad está pasando el día en banda, no está haciendo nada. Esa es la idea, que sepamos de nuestra primera mano la realidad de las cosas y no nos quedemos con ideas, ¿cierto?, fantasiosas, porque el que empieza a morir empieza a cambiar. Y eso es lo que necesitamos, cambiar, dejar de ser quien somos. Pía Pérez, Evia, ¿cuál es tu pregunta? Mira, me saltó una consulta que no puedo no hacer con respecto a lo que estás planteando. Eh, eh, por ejemplo, una persona que va eliminando, no sé, los yoes de la lujuria, por ejemplo, deja de lado algunos detalles de otras cosas, o los de la ira, deja de lado otros detalles, lo que tú estás diciendo. Eh, como se va toda la atención a atender una sola cosa, como a poner la atención en lo que yo quiero eliminar, no sé, la rabia, la ira. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se hace para eh, sacar el foco del objetivo como principal que uno tiene y para no olvidarse de todos los otros detalles? Esa es la pregunta, ¿se entiende? Mira, creo que entiendo. Voy a responder lo que yo creo que entiendo. Primero que todo, este trabajo de la muerte de los detalles, que debe ser de momento a momento, de instante a instante, va parejo con todos. Los yoes se manifiestan uno detrás de otro, no al mismo tiempo
dos o tres. Eso no pasa. Porque la máquina es ocupada en un pensamiento, en una emoción, en un deseo, por un yo y luego sale. Y luego entra el otro, y luego entra el otro. Pero sale el que estaba y entra otro. Sale este y entra otro. Sale este y entra otro. Entonces, no pasa que uno pierda de lado algún yo, uno va matando uno a uno. Si uno está desarrollando un trabajo particular con algún yo, haciendo un estudio de defectos, haciendo meditaciones sobre ese defecto, eso es una cosa que sigue ocurriendo y uno lo hace todos los días si es que está así con esa disciplina. Súper. Pero en el día va barriendo con todos. Esto no le deja a ninguno la oportunidad, eso es lo que debe pasar, no dejarle la oportunidad a ninguno que se manifieste y darle, apenas apareció, ¡pum! Le doy, madre mía, mátame este pensamiento, ¡pum! Madre mía, mátame este deseo que quiere hablar, que quiere discutir, mátame este yo, ¿cierto?, que quiere salir ganador en esta conversación. Y así, uno va a pero son detallitos. Y de ahí terminó eso, aplicó esa muerte y sigue en lo que está. ¿Se responde tu pregunta, Pia? Sí, sí, ahora que comentaste eso, lo que pasa es que muchas veces ¿cómo se llama? Eh, se ¿Sabes qué? pierde. Amorcito, parece que tienes, no sé si estás usando los audífonos, tienes que acercarte. Ah, ya, sí estoy usando audífonos. Em, eh, Cuando tú estabas relatando eh, toda la clase, yo dije, y estaba un poco revisando el día, muchas veces yo dije, claro, hay muchas cosas que uno elimina con fuerza, con determinación, y claro, pero había muchas cosas que se Puedes quedaban. acercarte, amor, Sí, acércate el micrófono, por favor. ya, perdona. Acá, ¿dónde está? ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. Lo voy a mantener ahí para que se escuche bien. Había muchas cosas, por ejemplo, que yo veía, claro, sí, esto sí está bien, está hecho bien, pero en tu relato de la clase, pero había muchas cosas que se me habían pasado, pero no porque no quería, sino porque no le había dado importancia, ¿me entiendes? Entonces mi pregunta es, y esa fue mi pregunta, ¿cómo se hace para que esos detalles que eran mínimos, insignificantes, entre comillas, uno pueda también atenderlos sin que se les pase? Ese me fue mi cuestionamiento, por eso lo hago. Bueno, para que no se pasen, uno tiene que afinar más la autoobservación. Y muchas veces, por eso yo aludía a esto de que hacemos muchas cosas apurados. Uno de los grandes obstáculos para hacer un buen trabajo bien pulido, pulir bien el latón, ¿cierto? Sacarle brillo a nuestra conciencia bien, es el apuro. No digo que sea tu caso, pero es para que nosotros vayamos mirando que hay muchas otras cosas, elementos que uno tiene que ir mirando para ir mejorando su autoobservación y de ahí va a venir una aplicación de la muerte cada vez más precisa. Este detalle, este otro detalle, este detalle. A veces uno tiene detalles que se le van a pasar por mucho tiempo hasta que no se aumente el trabajo de autoobservación o mejore mucho la muerte, porque esa misma conciencia que uno está aumentando con la muerte de detalles, esa conciencia le va a ayudar a mejorar la calidad de la autoobservación. Entonces va a ser algo que va a ir increciendo, ¿cierto? Gradualmente en la medida que, como yo decía, más aplicamos la autoobservación y más morimos, más vamos a descubrir. Y habrá detalles que se nos pasarán mucho rato hasta que de repente dice, esto no lo había visto y es un yo, madre mía, mátame este yo, listo, y ahí se mete ya derecho. No hay otra, es solo practicar y practicar y practicar hasta que va mejorando y puliendo la técnica. Súper, súper, muchas gracias. Ahora sí entiendo, gracias. Gracias a ti, amorcito. Catherine, tu pregunta. Hola, Hola, Catherine, tengo dos preguntas. dale. La primera es con respecto, justo usted dio un ejemplo de que uno estaba lavando, no sé, la loza y, y uno estaba hablando de, o recordando lo que hizo, no sé, ya. Eso es lo que usted estaba diciendo. Y la pregunta es, por ejemplo, cuando uno tiene esa charla interna, y usted decía que se puede manifestar un solo yo a la vez, pero uno mentalmente los está, o sea, escucha la mente que habla uno, después el otro y así. Es porque entra uno y después viene el siguiente. No es que estén todos hablando al mismo tiempo.
No, claro, salvo en estas conversaciones entre yoes, pero esto siempre va a ser como la misma energía, la misma situación, el mismo ego. Pero siempre entra uno, termina ese, sale ese y entra otro. Y luego sale ese y entra otro. Y así. Entonces, hay veces que nosotros mismos le damos cabida a que el yo siga y ya es el mismo yo, porque tuvo una fantasía. Esa fantasía a nosotros nos va gustando y nos va produciendo mucho placer, entonces ya le vamos dando más cabida, más cabida, más cabida. Y es por más tiempo. O una pelea que tuvimos, ya estamos discutiendo mentalmente, ¿cierto? Y sigue la discusión y uno por fuera está haciendo el aseo, está caminando, pero la discusión sigue en la mente de esa situación. Claro, aumentó el tiempo de manifestación porque no le ponemos ningún coto, pero apenas empezamos y matamos a ese yo y le damos hasta que deje de manifestarse, va a venir otro al instante. Por eso el maestro Samael explica muy bien en sus libros que esto se hace de momento en momento, de instante en instante, porque es así como se va manifestando el ego. Y ahí poco a poco se va produciendo ese estado en que la conciencia empieza a ser la que prevalece. Pero en la medida que nos intensificamos en ese trabajo, primero de ir descubriendo y eliminando los yoes que van en ese encadenamiento. Eso, Catherine. Ah, ya, ya entiendo eso. Y también entonces ocurre que uno puede escuchar las charlas que tienen entre ellos. Sí. Ah, Sí, porque yo es que tiene una justificación para una cosa y el otro yo discute que no, que eso no puede ser así. Y uno cree que es una conversación muy, muy legítima, pero uno sale como observador, se sale de la situación y mira, y ellos pueden seguir hablando. Y uno dice, y yo siguen hablando y opinando y teniendo, inclusive uno le quiere quitar como la energía y no. El yo sigue hablando y sigue opinando, y no, yo pienso que esto, y el otro, el que está posicionado en el otro lugar, el otro yo de la misma energía, está mirando lo distinto, no, es que eso debería ser así, porque no sé qué. Y uno se logra salir y ver dos yoes de uno. Esto es loco, pero pasa. Entonces hay que aplicarle al uno y al uno y al otro, duro, duro, duro. Pero son de la misma energía, son polarizaciones de lo mismo. No es que sean dos yoes distintos, opuestos. O sea, digo, distintos, digo, ¿cierto? Que uno sea, o puede ser, ¿cierto? Podría darse el yo de la lujuria, pero también puede ser el yo de la castidad, ¿cierto? Pueden estar conversando, sí, pero son de la misma energía, de la energía sexual que está ahí. ¿Me explico, no? Lo que estoy diciendo, Caterina, ahí me comento. ya, entiendo muy bien. Y eso bueno, para entender un poco mejor, por ejemplo, cuando uno, no sé, está, va a dormir o uno se queda dormido, pero escucha la mente que habla y habla y habla y habla y habla mucho, pero uno no le puede, simplemente está como ahí mirando y, o sea, escuchando, porque supuestamente uno está dormido, pero escucha la mente y la mente no para, sigue hablando Claro, y habla mucho. porque son entes distintos, nosotros no, son, son están separados, o sea, quiero decir, son independientes, esa es la palabra. Son independientes, ellos tienen vida, son reales en nuestro mundo interno, tienen una naturaleza de realidad. Por eso cuando una persona llega a ya el trabajo del estudio en el mundo mental, puede interrogarlos y conversar con ellos, sacarles información y ellos le van a conversar y le van a contar, yo me alimento de esta manera y hago esto y aquello, no sé cuánto, cuando usted mira a las personas de esta manera, me estoy alimentando. Cuando usted, ¿cierto? No pide la muerte, estoy yo, ¿cierto? Puede ser el yo de ¿cómo se llama? El yo escéptico. Usted descubre yo y no los mata, yo me alimento. El yo escéptico le puede estar diciendo y enseñando eso a uno. ¿Y por qué? Porque el yo escéptico tiene una vida. Piensa, siente y actúa por nosotros. Entonces creemos que cuando tenemos ese yo, somos nosotros. No, el yo escéptico se toma el mando de la máquina y se pone a funcionar. El yo de la lujuria le dice, ¿cierto? No, yo pienso, usted se pone a pensar y yo agarro todo eso, ¿cierto? Y se trae esa fantasía y claro, yo ahí feliz. Y yo le hago tener hasta ciertas erecciones o cierta excitación, hasta lubricamos el cuerpo, listo, porque yo ya quiero entrar en acción. Y a veces usted hasta se ha masturbado, no se ha dado ni cuenta. El ego no es una creación que depende de nosotros, no, es
distinto a nosotros. Por eso en el budismo, ¿cierto? Se habla de agregados psíquicos, se agregaron al alma en esta creación, en este tiempo que nosotros no le hemos dado, ¿cierto? Ningún paralelo, sino que hemos dejado que funcionen y todo, y además muchas veces nos congraciamos con ellos, les damos el alimento, todo, bueno, los yoes. Pero eso no quiere decir que seamos nosotros, son entes distintos a nosotros que piensan, sienten y actúan de manera individual. Y cuando uno se pone a estudiarlos en su meditación, uno se empieza a dar cuenta que, oye, pero ¿cómo yo hice eso? Si uno se lo cuestiona, ¿cómo, cómo fui tan estúpido, tan torpe, tan ridículamente tonto? No, lo que pasa es que el yo se hizo, agarra la máquina y hace lo que quiere cuando ya está, ¿cierto? Agarró todo el poder, se mete y hace de todo. Puede llegar a matar, violar, robar, engañar, adulterar, ¿cierto? Mentir, estafar, todas las cosas más las hace el ego y después sale de escena. Pero ya esos yoes, en realidad, después empiezan a ser protagonistas permanentes de nuestra vida. Entonces, ahí son yoes que se han hecho realmente dueños del asunto y se pone difícil. El yo, por ejemplo, de los vicios. Al principio no se tomará una copita el fin de semana, pero cuando llega ya al extremo y se vuelve un borracho empedernido, es que ya se hizo dueño de la máquina. O sea, desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene que estar con la mamila ahí, ¿cierto? Algo tomando alguna cosita y listo, ya está de dueño. Pero ese yo no es realmente, no es nosotros, es un yo. Y es distinto a la conciencia y por eso hay que empezar a verlo de esta manera para darnos cuenta que es la falsa creencia que hemos tenido de que el ego no se puede eliminar o no se debe eliminar. Hay mucha gente que se le ha metido en la cabeza y le han enseñado que el yo no se elimina. ¿Por qué? Porque eso lo necesitamos, porque eso, ¿cierto?, nos sirve para la vida y unas explicaciones de las más ridículas. En realidad el ego es lo más nefasto que podemos tener encima. Mientras no lo veamos como es y no trabajemos sobre él para rescatar la conciencia, nosotros estamos metidos en la más absoluta, ¿cierto?, dormidera de la conciencia. Eso, Catherine. Dice Paula, dicen que el ego es un maestro. Bueno, las corrientes pseudoesotéricas, claro, y que por eso no hay que darle, no hay que dejarlo. Claro, es un maestro en realidad cuando yo lo mato, porque ahí saco mi conciencia. Esa es la maestría en el buen sentido, pero cuando lo utilizan para mantenerlo, obviamente son las justificaciones del ego. Cuando yo dije el yo de la castidad, en realidad lo que me estaba refiriendo probablemente en mi ejemplo que fue el de la lujuria y la castidad, me refería al hecho de esa malentendida castidad que en realidad sería como el ejemplo con la palabra sería la celibato, ya, más que castidad, para que se entienda un poco mejor y no haya un enredo en eso. Luego decía Esteban, la lucha ya no será con espada ni ejércitos, sino con huestes y espíritus. Dice Efesios 6:12, Esteban no está complementando ahí con algo de la Biblia, yo no conozco esos detalles, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de los siglos, entre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ahí hay un poco de información al respecto, ¿no? Que puede ser útil si la vamos entendiendo claramente y gracias a Esteban por compartir, porque ahí tenemos más claridades, ¿cierto?, respecto a lo que dicen las escrituras. Dice la Pia mojigatería, claro, el yo mojigato, ¿cierto?, de apariencia que se cree, ¿cierto?, que no practicar el sexo, que el sexo es malo, en fin, yo hacía un poco ese ejemplo. Bien, ¿había una pregunta de Soledad? Sí, ahí está todavía con la mano arriba de la Soledad. Hola, Hola, Soledad. ¿se escucha bien? Sí, súper. Tengo dos preguntas ahora. A raíz de lo que le estabas respondiendo a Catherine, me surgió una. Hablaste, si bien entendí, de el yo escéptico, que es cuando estamos descubriendo un ego y no lo matamos. Entonces, cuando aparecen en nuestros sueños las arañas, es porque está sucediendo eso mismo. Oh, sí, tal cual, Soledad.
Esa es una seña muy bonita que nos dan cuando, cuando miramos yo y lo descubrimos, un yo, otro yo, otro yo, y no le aplicamos muerte. Porque evidentemente tenemos unos yoes que hemos creado que no creen, no dan pie, no dan cierta credibilidad a la muerte del ego, no dan credibilidad de la madre divina. La mamá se siente, le duele mucho esto, porque la estamos despreciando. Entonces se va produciendo este escepticismo, es cierto, realmente una bomba de tiempo, porque gradualmente lo que pasa es que el yo, cuando no es eliminado, se sigue alimentando, como estábamos mirando, y luego se hace más fuerte. Entonces, esto es lo que nos hace volver a pisar el palito, como dijéramos en términos coloquiales. Es decir, nos volvemos a equivocar en lo que veníamos quizás comprendiendo, avanzando, quizás aplicando un poquito más de muerte, o estudiando en meditaciones, y ya uno lo empieza a dejar de aplicar esa muerte, es que se está metiendo ese escepticismo que no lo deja avanzar. Y este es un yo bien pesado que todos tenemos, que es necesario trabajar mucho aplicando la muerte. Y ese escepticismo está vinculado mucho al orgullo. Creemos que con entender mentalmente algunas cosas ya estamos bien, ya sí, yo entiendo cómo funciona esto, aquello, pero no estamos eliminando el ego. Y mientras no haga uno la petición a la Madre Divina, entonces ahí viene ¿cómo se llama? Ese escepticismo, porque en el fondo hay un orgullo que hemos creado, ¿cierto? Respecto a que nosotros estamos bien, que estamos correctos, porque ya hemos avanzado X cosas, ¿cierto? Una cantidad. Y ahí esa es una trampa muy típica del ego, se siente uno un poquito mejor y deja de hacer el trabajo. No se da ni cuenta, poquito a poquito deja de aplicar la muerte, de momento, porque esto es de momento a momento, de instante en instante. Entonces, y de repente uno empieza a parar, no lo hace tan seguido, y de repente ya un día no hace más la muerte. Esa es la jugada, pero típica del ego, y se la muestran a uno en escepticismo a través de las arañas. Eso es Soledad. Tenía otra Gracias. pregunta también. Sí, súper identificada con todo ese proceso que Ujú. mencionaste respecto a dejar de practicar y lo que Sí, va sucediendo. exacto, súper. Y la otra pregunta viene a través de un ejemplo que quiero dar que me pasó. Hay una chica que tenía que cumplir con un horario y no lo cumplió conmigo, y al día siguiente quedó en llegar nuevamente en un horario y de nuevo volvió a fallar, y al día siguiente lo mismo. Y a mí me tirita el ojo con los atrasos, entonces, y el no cumplimiento del horario. Em, entonces, siento por un lado, me viene el hecho de, ya, me está pasando esto para ponerle atención a algo, digo yo. Y por otro lado, siento poner un límite, porque ahora me habló diciéndome dejémoslo para la otra semana, entonces yo siento poner un límite mencionándole cuánto me incomoda el no cumplimiento de los horarios. Entonces quiero saber si ambos vienen a ser también un ego, ¿no? El hecho de no sé si conformarme con que esto me está sucediendo para que le ponga atención a algo que debo atender yo en mí, y el hecho de querer poner un límite. ¿También ese es un ego? Mira, qué bueno tu pregunta, Sale, súper interesante, porque una de las típicas cosas que nos ocurre a nosotros, estando en este trabajo o no estando, es que mentalmente, o sea, intelectualmente desarrollamos cierta dinámica en que queremos resolver. Lo que fuera, el ejemplo que tú das o cualquier otro. Es decir, desde nuestra mente, desde nuestro supuesto entendimiento de algo, creemos que haciendo X tiene que pasar o se va a resolver. Entonces, la dificultad está en ver que en realidad lo único que nos está mostrando alguien es nuestro yoes. No hay otra cosa. Lo que pasa es que siempre le ponemos, y esto ya viene más de las corrientes de información que hemos tenido por diversos canales, en donde le ponemos muchas ideas a algo. En realidad, cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, la gran utilidad está en saber cuál es el yo que salió, o los yoes que aparecen.
si estoy esperando a alguien, le hicimos un compromiso y a mí se me sale, tengo el yo de la ira porque me dejó plantada, que no me llama, que no me avisa, que esto, que lo que sea, si uno se pone a mirarse a sí mismo va a encontrar esos detalles. Me siento inquieto, ¿cierto? Ese detalle de estar así pensando, ¿por qué no me escribe? Siempre me hace lo mismo, o ¿qué me estará pasando? ¿Qué me están queriendo mostrar? Lo único que le puede mostrar a uno es lo que uno vea con su autoobservación. ¿Me explico? Entonces, ahí sale la única oportunidad que enseña este curso y que de verdad va a hacer la diferencia, y lo va a hacer porque tú te vas a dar cuenta, es matar esos yoes que están pensando en esto, pensando en aquello, pensando que por qué sí, que pensando que por qué no. Todo eso hay que darle duro, muerte, detalle, muerte, 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 muerte. Si después, ¿cierto? Viene un yo y te dice, no, aquí a esto hay que ponerle límites, eso es un yo. ¿Qué límite le va a poner uno a quién? ¿Sobre qué? ¿Respecto a qué? Porque nosotros pensamos que tenemos que poner un límite, ¿cierto? Pero el límite, de qué límite se trata eso? No quiero volver a experimentar esos yoes. Ese es el límite. Entonces, no tiene que ver con esa persona o su comportamiento, tiene que ver con los yoes que a mí me afloran. Porque si yo tuviese una paciencia así bien informada, yo me mantendría, pero impertérrito, pero, pero con una tranquilidad que sería extraordinaria. Y no pasaría nada por mí, no estaría pensando que por qué me lo hacen siempre, que yo siempre me pasan estas cosas, que esto no se lo voy a aguantar, que le voy a decir esto y aquello, que le voy a decir hasta de lo que se va a morir, que no sé cuánto, que no sé cómo, que no sé dónde. No habría pensamiento ni emoción al respecto. Todos los pensamientos que le hemos puesto son de los yoes, las emociones que hemos vivido son de nuestros yoes, y los deseos que han surgido son de nuestros yoes. Aprovechemos, cortemos en la cabeza todo. No, esa persona me está mostrando, ayudando a ver lo que yo tengo. Ella no me está mostrando nada, si ella es tan dormido como yo. Lo que está ocurriendo es que esa circunstancia está dando paso a que aflore en mí mi realidad. Esa sí que es buena, así, pero buena, buena. Porque gracias a esa situación está aflorando lo que yo soy. Impaciente, tengo el yo impaciente, tengo el yo iracundo, tengo el yo revanchista, tengo el yo, cierto, que quiere poner límites. Y tengo todo eso, soy yo. Identifique esos detallitos y métale duro. Madre mía, mátame. Ahí se pone uno feliz de que aquí tengo material. Madre mía, mátame este yo. Madre mía, mátame este. Y se me dice después, si yo he matado a todos esos yo, probablemente me escribo y dejémoslo para la próxima semana. Dejémoslo para cuando podáis, no hay problema, relájate. Porque tal vez realmente en lo objetivo, si uno lo mira, no pasa nada. Si uno mira la escena, realmente no pasa nada. Soy yo el que estoy poniéndole una carga mental, emocional, de deseos, de X cosas. Y ese yo, eso es el que me ocupa. Pero en lo concreto, probablemente en la realidad de las cosas, si lo miramos objetivamente, no pasa nada que no vino A y puede venir B. Y si después no puede venir B y quiere venir C, y yo realmente mi yo lo estoy matando, ¿qué maldad? No pasa nada. Yo me inventé que pasa algo, probablemente. O sea, si yo fuera, no sé, y uno dijera, oye, pero si yo fuera, no sé, estuviera enfermo y estoy a punto de morir y es un médico y tiene que venir. Pero no es eso, nada de eso. Bueno, y si fuera así y me toca morir, bueno, me toca morirme nomás, pues sí que. Todos los demás cargas, pensamientos, emociones, se las pusimos nosotros. Tal vez la otra persona está súper relajada, viviendo su vida y nosotros atormentados porque me dejó plantado. Eso, Sole. Muchas gracias, Omar. Tal cual, está en la playa. Lo está pasando bomba. Y a mí me aflora la ira. Y yo por acá enojada. Y dándole Gracias. comida a los tuyos. Vale, gracias. Claro. Le agradezco, entonces le voy a escribir dándole las gracias. Gracias, nada más. Y aprovecha lo tuyo ahí que parece. Chao. Era eso toda la realidad del asunto.
Bueno, vamos a ver, por ahí había una pregunta de la... Mira, qué buena. Dice, ¿y los sueños? Una de mis hijas soñó con el demonio. Bien, Edith. Felicitaciones, po. ¿Qué le vamos a decir? ¿Quién sabe qué, Edith? Eh, yo no sé a dónde va el punto de la pregunta, o si es una pregunta o un comentario, pero no hay nada que podamos decir al respecto. Soñar con el demonio, nosotros todos somos demonios internamente. Tú, yo y todos los que estamos aquí, mientras tengamos el ego, somos demonios. Así que cuando uno sueña con el demonio, está soñando consigo mismo nomás, en algún aspecto de su propia psique. Así que no pasa nada. Si ella quiere cambiar, hacer un trabajo al respecto, bueno, que participe del curso. Maravillosa, queda invitada, queda invitada cordialmente. Bueno, vamos a ver entonces una práctica, pues, ¿cómo nos vamos a... Gracias. Gracias, Muy Edith. buena la respuesta. Bueno, muy bien, Edith. Qué bueno que estás por ahí. Marcelo, ¿cuál es tu pregunta? Directamente, ¿ya llegó a Concepción? Sí, Omar, ya llegué a Concepción. Sin novedad. No, mira, Buenísimo. puede ser mi yo escéptico, pero te dejé una pregunta más arriba, que parece que no la alcanzaste a leer, pero en realidad apuntaba un poco que tanto estar observando los detalles, porque son cientos los detalles que se dan a cada momento, ¿eso no produce como una emancipación de lo que nos rodea? ¿Cómo eso? Emancipación de lo que nos rodea. Ahí me dejaste Como, pillo. como que no vemos lo que nos rodea, no nos vemos lo que nos No, al realmente nos está contrario. rodeando. Buenísima tu pregunta. Mira, en la clase 16 que se llama autoobservación de sí mismo, nos vamos a enterar de que nosotros cuando hacemos este trabajo, la conciencia es capaz de percibir todo lo que ocurre en nuestro mundo interior, tanto como lo que ocurre en nuestro mundo exterior. No pierde el juicio de realidad, vamos a llamar así. Es más, se ve aumentado. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no percibimos la realidad o lo exterior, vamos a llamar así, quizás para no confundirnos, porque estamos muy inmersos en nuestro mundo interno, producto de la dormidera del ego. Cuando una persona se empieza a autoobservar y cada vez se mantiene más presente aquí y ahora, entonces muchos elementos que antes pasaban desapercibidos va a empezar a poder percibirlos. Una situación de la casa, a veces uno ha entrado toda la semana a la casa y resulta que dieron vuelta al comedor. Y uno, si no le dicen, no se da cuenta. Y de repente ha pasado y dice, uy, hay algo extraño, le dice aquí. Y tal vez la mujer o quien sea le dice, pero ¿qué cosa extraña? No sé, como que... Ah, dice uno, como gran cosa. ¿Diste vuelta a la mesa del comedor? Pues, sí, pero eso lo hice hace 5 días atrás. Y entonces, y los 5 días que yo estuve pasando por ahí, ¿por qué no me di cuenta? Po? Pero cuando uno empieza a estar en autoobservación, mirándose realmente tranquilo, empieza a percibir todas esas situaciones de la vida externa y claramente en el mundo interior empieza a tener conciencia de lo que está ocurriendo cada vez en mayor medida, en la medida o en el grado que uno sea intenso en la autoobservación y en la muerte. Así que ocurre al revés, Marcelo. No pierde ninguna relación con el exterior, al contrario, aumenta su capacidad de estar conectado con todo. ¿Se entiende, Ya, Marcelo? Ahí nos sí, comenta. gracias. Hay que Gracias. vivirlo entonces. Eso, mi Marcelo Salas, sí, mi matador. Exacto. Tal cual. Esto es para vivirlo, para hacerlo, para... Y ahí uno dice, no, si realmente está bien dormido. Vamos a hacer entonces eso, pues, Marcelo. Y para todos nosotros vamos a practicar, porque la práctica hace al maestro. Entonces, esta práctica la vamos a entender como velar y orar, así en términos como sencillo. La muerte en marcha es lo mismo. Muerte en marcha quiere decir que estoy observando y muriendo en detalles. Entonces ya veíamos que todos nuestros pensamientos, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ilusiones, todas nuestras fantasías son parte de esos detalles. Cada pensamiento, cada emoción, cada fantasía, cada deseo, cada ilusión es un detalle de algún yo. No necesitamos saber cómo se llama ese yo, ni de dónde viene, ni para dónde va, ni que por qué existe. No nos cuestionemos nada. Solamente descubre uno un pensamiento ajeno al momento que está viviendo
y aplique la muerte. Madre mía, mátame ese pensamiento. Y se queda nuevamente donde está. Lo vamos a hacer para que tengamos, ¿cierto?, un elemento de atención concentrados en el corazón. Solamente eso, concentrado en los latidos de nuestro corazón. Lo vamos a hacer unos minutitos. Es decir, que vamos a estar, estoy cerrando un poquito para que no me enfríe, sintiendo los latidos del corazón. Vamos a hacer un par de pasos que ustedes conocen. ¿Sí? Vamos a hacer el belilín, el círculo mágico, vamos a hacer luego una oración y nos vamos a meter, ¿cierto?, a la relajación, perdón, a la concentración en nuestro corazón, sin mediar ningún otro trámite. Entonces, póngase usted cómodo, cómoda, en su lugar. Esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros, así tal cual sentaditos, y o en los quehaceres, siempre haciendo todo lo que hacemos durante el día, ahí, atentos a nuestro mundo interno. ¿Se entiende la práctica? Por favor, si a alguien le queda dudas, me pregunta para que pueda entrar bien a esta práctica y la pueda entender. Si no, luego de la práctica nos comenta. Ya, parece que todos los que están ahí se están entendiendo. Quiero saber si hay alguien, a ver, no sé si lo entiende bien Andrea, me imagino que sí. Marcela, Dixon, Edith, Esteban, Ivonne, Catherine, Marcelo, Montserrat. Bien, Montserrat, qué bueno que está por ahí. Paula, Rafael, Soledad. Ya, vamos pues. Vamos que son prácticas que tenemos que hacer. Entonces, Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Padre mío, Señor mío, te ruego, te suplico toda tu ayuda, tu fuerza, tu voluntad para poder concentrarme en mi corazón, en los latidos de mi corazón y eliminar todos los detalles que descubran, que me quieran sacar de la concentración en el corazón. Madre Divina, ayúdame eliminando todos los detalles que descubra. Entonces, inhala por nariz, exhala por nariz, inhala, exhala, última.
Siente los latidos de tu corazón, quédate allí y que nada te saque. Y lo que quiera sacarte, le aplicamos la muerte psicológica, la muerte de ese yo. Y volvemos a los latidos del corazón.
Agradezca a cada uno, a su Madre Divina y a su Padre en silencio y con sus palabras sencillas, por la ayuda. Bien, veamos cómo nos fue, veamos, nos resultó, se entendió, estamos comprendiendo qué es lo que hay que hacer, que esta clase tiene que salir uno aquí clarito. Aquí uno tiene que salir haciendo la muerte en marcha. Tiene que salir uno ya clarito que en el día a día este es el camino y va a empezar a construir mucho de lo que anhela así, observándose, muriendo, concentrado. Catherine, tiene una pregunta. Sí, ¿sabe qué? Me quedé con la bala pasada de que usted mencionó que, por ejemplo, uno se podía ver masturbado y no se dio cuenta. ¿Cómo pasaría eso? Que ahí quedé pegada con eso. Es que dijo, en la explicación que me había dado, dijo que, por ejemplo, uno se podía ver masturbado y nunca o sea, que uno no se da ni cuenta. Pero ¿me puede ayudar con el contexto de esa conversación o esa pregunta, esa... Justo cuando le estaba preguntando, cuando uno escuchaba la mente que hablaban todos los yoes y hablaban y no se callaban nunca, y usted empezó a hablar de el yo escéptico, de cosas que uno no veía, o sea que uno no era escéptico con eso, que el yo tenía una realidad en nosotros que estaba vivo dentro de nuestro mundo interno. Y ahí en uno de esos mencionó eh, que uno se pueda ver, en ciertas ocasiones uno se puede haber masturbado y uno no se dio ni cuenta. Y yo quedé ahí pegada con eso. Créeme que no logro conectar bien con la situación, no recuerdo el detalle exacto como para... Rafael dice, eran yoes que nos hablaban en el mundo mental. Sí, eso. Ah, ya, ahí, ya, creo que ahora estoy entendiendo un poquito. Claro, es que cuando uno está haciendo, si ya en algún minuto uno lograra, dijéramos así, para ponerlo en ese, interrogar a sus yoes, que eso se hace en el mundo mental cuando una persona logra desdoblarse mentalmente, el yo le puede llegar a confesar, de hecho, cómo se manifiesta, cómo es que, ¿cierto?, llega a hacer todo su funcionalismo, inclusive si él fuera el yo de la lujuria, el yo masturbador, a llegar a hacerlo, inclusive uno sin darse cuenta que lo está haciendo. O sea, que es un hecho del cual somos totalmente inconscientes. No recuerdo exactamente, todavía no logro conectar bien con lo que fue la situación o por qué yo dije el ejemplo aquel, pero en la práctica nosotros hay muchas cosas que hacemos de las cuales no nos hemos dado cuenta y no nos hemos dado cuenta porque estaba la conciencia dormida porque el ego estaba funcionando a plenitud en nuestra realidad y nosotros no sabíamos creíamos que éramos nosotros, pero como está con la conciencia dormida, pasa que hacemos muchas cosas sin saber que son del ego. Mentimos, hablamos mal de las personas, engañamos, adulteramos, podemos tener hasta actos masturbatorios y no sabemos que son realmente nuestros yoes los que están funcionando allí. Y no nos recordamos de esas circunstancias porque está tan dormida la conciencia que uno no tiene un recuerdo de eso. Y eso es lo que pasa, por eso es que nuestra vida a veces nos parece tan buena, tan bonita, pero cuando uno se mete a este curso y uno empieza a hacer su trabajo, se empieza a dar cuenta que tiene unas cosas terribles que nunca las había visto. Pero no las había visto porque estaba, al momento que las hacía, estaba con la conciencia dormida. Por eso hay muchas cosas que luego uno se da cuenta al estudiarse que las hacía o que las sigue haciendo. Entonces, no sé si logro responder con esto tu inquietud, pero porque todavía no logro recordar exactamente, a propósito de lo mismo, el ejemplo, a dónde estaba realmente esa parte que tú estás recordando. Y tal vez lo logras recordar, me lo dice.
Bueno, si bueno, queda ahí guardado. Si lo logro recordar, ahí le digo. Ujú. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención del yo célibe. Por ejemplo, cuando uno, no sé, pasa un tiempo que no está sin pareja y uno se siente bien, así como, oh, estoy sin pareja, eso es un detalle del yo célibe. Sí, Ay, desgracia. Ya, muchas gracias. sí, claramente. O sea, porque si se siente bien por no estar teniendo intimidad, sí, es nuestro detalle, un detalle del Dios célibe. Pía Pérez, Evia. Lo que pasa es que Recuerda, amor, lo del micrófono, porque no se está escuchando. ahora sí, Algo. ¿no? Se escucha, se va y viene, ¿no? Qué raro. Ya. No sé si mejor ahí. Ahí. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Lo que pasa es que, no sé si, lo que pasa es que yo recuerdo lo que estaba preguntando la Katherine. Entonces no sé si puedo ayudar. Súper. Que en un momento tú diste ejemplos que a veces una persona podía asesinar y no se da ni cuenta y después sale el yo y no se dio ni cuenta y asesinó, mintió, estafó y no se dio ni cuenta cómo ocurrió para llegar a ese momento de masturbarse, asesinarse, no vio el proceso interior, sino simplemente llegó a esa situación de estafar y después sale el yo y desaparece. Eso es lo que yo recuerdo, no sé si aplica a lo que estaba preguntando la Katherine. Catherine, ¿era ese el contexto para realmente saber si era ese el contexto primero, para poder profundizar en lo que era tu inquietud? Si me ayudas diciéndome sí o no. O sea, para el contexto que usted estaba hablando, sí. Ahora lo analicé bien, yo lo había entendido mal. Así que lo que está diciendo, sí. Ahora ya lo entendí. Ya, entonces no hay nada más que agregar. Súper. Bien, muy bien. Gracias, Pia. Gracias, Catherine. Se quedó tu mano arriba, amorcito. No sé si tienes una duda o fue un acto No, X. Bueno, ahí también nos estaba queriendo ayudar el Rafa. Se hablaba de yoes que no vemos, eran yoes que hablaron en el momento mental. Sí, es lo mismo. Muy bien. Por ahí se tuvo que ir Marcela, también, no sé si, quién más. Bueno, algunas otras personas. Bien, pues. Entendiendo que esta práctica y esta clase, bueno, se entiende y ya sabemos qué hacer, entonces ahora ya tenemos que meternos de lleno en esta muerte, en la eliminación de detalle. Es fundamental. Detalle, 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 detalle. Hay una frase que yo escuché hace un tiempo que decía, Dios está en los detalles. Y había otra frase que yo escuché también que decía, el diablo está en los detalles. Y es verdad, ambas son aseveraciones correctas. Si uno la reflexiona se da cuenta que sí. Bueno, si está todo claro entonces, los esperamos, ¿cierto? El día viernes en la clase número 28, el Cristo Universal e Individual, si no me equivoco. Vamos a compartir los libros que mencionábamos y que Edith por ahí nos pedía en el grupo. El Colus y el planeta rojo, ¿cierto? El Colus o Planeta Rojo, y el libro que se llama La Gran Rebelión. Gracias a ustedes. Mañana hay clases presenciales. Gracias, amorcito, por recordar. Omar, yo quiero agregar algo, ¿Qué cosa quiere agregar? que por primera vez me concentré y sentí los latidos del corazón. Bien, Edith, vamos. Ahí estoy en la muerte en marcha. Eso, así tal cual. Bien, Edith, gracias por compartirla. Esa es la idea. Qué bueno que Gracias. gracias a ti, Edith. Gracias, Paula. Gracias también a Andrea. Gracias a, luego está por aquí Dixon, a Edith también, Esteban, Ivonne, Catherine, Marcelo, Pía, Rafael, Soledad. Abrazos a todos. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Y vamos, sigamos practicando que esto es
de vivirlo, practicarlo, para que los hechos sean los que importan. Cuídense, que estén bien. Si Dios quiere, nos vemos ya en la próxima actividad. Invitados todos a la clase de mañana presencial y a la del viernes virtual. Buenas noches, descansen, que estén muy bien. Chao, chao.